Las luchas internas en el sindicato Comisiones Obreras están inevitablemente vinculadas a las luchas internas en el Partido Comunista de España. No en balde, el líder moral del sindicato Comisiones Obreras desde su fundación era el señor Marcelino Camacho, que simultaneaba el cargo de secretario general con el de miembro del Comité Ejecutivo y Comité Central del Partido Comunista y diputado en el Grupo Parlamentario Comunista. De hecho, fue don Marcelino Camacho el encargado de defender en nombre del Grupo Comunista el apoyo a la ley de amnistía del gobierno Suárez. Señoras y señores diputados, señores del gobierno, lo que hace un año parecía imposible, casi un milagro, salir de la dictadura sin traumas graves, se está realizando ante nuestros ojos. Durante esa primera etapa, el sindicato Comisiones Obreras, al igual que el sindicato UGT, colaboraron con la transición y consensuaron con el gobierno Suárez, con el ministro don Rafael Calvo Ortega, el primer estatuto de los trabajadores. Otros fundadores de Comisiones Obreras fueron el sacerdote don José María Llanos, el padre Llanos, don Julián Ariza o el dirigente comunista don Nicolás Sartorius, que al igual que el señor Camacho estuvo en el proceso 1001 y que va a liderar el primer conflicto interno en comisiones, dado que mientras que el número 2 del sindicato, don Julián Ariza, apoya al líder del PC, el señor don Santiago Carrillo, don Marcelino Camacho apoya una operación a principios de 1982 para intentar echar al señor Carrillo como secretario general del PC y reemplazarlo por don Nicolás Sartorius, que en ese momento era vicesecretario del PC. Yo me identifiqué siempre, a nivel de partido, los dos estábamos en el comité ejecutivo, Camacho y yo. Yo me identifiqué... Él estuvo en la operación contra Carrillo también, se dice. Claro. Él estaba en contra de la línea que seguía la dirección del partido encabezada por Carrillo y yo estaba a favor. La operación no saldrá bien, el señor Sartorius dimitirá como vicesecretario del PC y don Marcelino Camacho dimitirá como miembro del Comité Central del Partido Comunista. Tampoco es que el señor Carrillo aguantara mucho tiempo en el cargo, porque tras la derrota electoral en el año 82, donde el PC obtuvo muy malos resultados, y aunque en la noche electoral el señor Carrillo negó que fuera a dimitir... Y esta noche ha perdido usted 1.200.000 votos. Muchos comunistas le acusan personalmente a usted de esa pérdida tremenda de votos. ¿Ha pensado usted esta noche triste, ha pensado usted en dimitir como secretario general del Partido Comunista como consecuencia de estos resultados? Ya he dicho aquí a algunos de sus colegas que ni he pensado ni pienso en dimitir. Indudablemente esto no menoscaba en absoluto la victoria del Partido Socialista, a quien yo en televisión felicito también. Pocos días después tuvo que presentar la dimisión y cederle el cargo a su segundo, don Gerardo Iglesias. Hoy yo he presentado mi dimisión. Dimisión irrevocable. Ayer hubo un consenso total en el Comité Ejecutivo en torno al nombre de Gerardo Iglesias. No voy a sentir ningún rigor, sino orgullo en marchar de la mano política y personalmente con Santiago Carrillo, porque me he sentido identificado y me sigo sintiendo identificado con él. Que en ese momento era muy cercano a él, pero con el que acabaría muy enfrentado, como ya hemos visto en otro vídeo. En ese momento en el que don Felipe González tiene un poder abrumador por la mayoría absoluta del Partido Socialista, el sindicato UGT, que es el sindicato mayoritario, liderado por don Nicolás Redondo, aparece como el sindicato pactista, con el que se puede llegar a acuerdos, mientras que el sindicato Comisiones Obreras, que en ese momento es más minoritario, aparece como un sindicato más intransigente, más contestatario, más del no. Sí, hacemos la huelga general, pero no contra un gobierno socialista, porque aquí no se construye el socialismo. Hay un gobierno del PSOE. Hay un gobierno del Partido Socialista que realiza una política reaccionaria en lo económico y en lo social, en la política de rearme, en la política de instalación en la OTAN. También dice la Constitución, artículo 50, se dotará de unas pensiones adecuadas que permitan vivir dignamente a los
de la tercera edad a los pensionistas. Y no solamente las pensiones que hay son prácticamente por debajo del salario mínimo, el 80%, sino que incluso las futuras, en vez de elevar esas como se comprometieron hasta el salario mínimo, empiezan a recortar las que van a dar después. Sí, tenemos que decirle que son unos fariseos, que son unos hipócritas, que escriben una cosa y luego hacen otra. Luego, curiosamente, los problemas más fuertes que tendría el gobierno felipista y más emocionales serían contra UGT y no contra Comisiones Obreras, pero en ese momento no es lo que parecía. Yo jamás lo vi en la historia de determinada formación que alguien invitara a los empresarios a que no subieran los salarios. Eso no lo he visto yo, y tengo 69 años. Yo nunca dije a los empresarios que no aumentaran los salarios. Lo que les dije es que había un sindicato, exactamente, Comisiones Obreras, que antes de sentarse a discutir ya había dicho movilizaciones y huelga general. Les dije, no se hagan ustedes ilusiones de que si tienen posiciones que son más débiles van a evitar el conflicto. Porque ustedes están ya en la movilización política, desde antes. No es verdad. En cuanto al gobierno socialista, Marcelino, déjame que te diga una cosa. Si tú tienes en tu cabeza el gobierno socialista de la Unión Soviética, de Polonia, este nunca va a ser ese tipo de gobierno socialista. Socialdemócrata, que significa eso, respeto a las libertades y a la democracia. En cuanto a cesar, yo ya sé que los cargos públicos cesamos. Y hagan las que hagan las tonterías los dirigentes de los sindicatos o de la patronal, no suelen cesar. Pero esa es otra cuestión. Sin embargo, los problemas reales que tenía Comisiones Obreras era, insisto, que la onda de los problemas internos del Partido Comunista, que en ese momento padecía una escisión en tres bloques. Por un lado, el sector mayoritario era el sector gerardista del secretario general, señor don Gerardo Iglesias. Y don Marcelino Camacho, como secretario general de Comisiones Obreras, estaba alineado con el señor Iglesias. Pero por otro lado, estaba el sector carrillista, que después de que el señor Carrillo fuera expulsado del PC, creó su propio partido, que tendría muchos nombres, pero el que aguantaría más tiempo sería Partido del Trabajo de España, Unidad Comunista, y en ese partido estaba el número 2 de Comisiones Obreras, que era don Julián Ariza. Y luego estaba un tercer sector en torno a don Ignacio Gallego, que era el llamado sector prosoviético, que también creó su propio partido, que tuvo varios nombres, pero el más largo fue Partido Comunista de los Pueblos de España, y que en el sindicato estaba representado por el señor don Alfredo Clemente. En los congresos de Comisiones Obreras, cuando se presentaban las listas para la elección de miembros del comité ejecutivo, se presentaban por tanto tres listas, la que encabezaba el señor Camacho, la que encabezaba el señor Ariza y la que encabezaba el señor Clemente, y luego entre las tres tenían que consensuar los miembros de la ejecutiva. Y luego entre los puestos elegidos por cada lista tenían que consensuar los puestos de la dirección, aunque no se discutía el de secretario general. La división política y de estrategia sindical que venía produciéndose en Comisiones Obreras ha centrado la reunión extraordinaria que ha mantenido esta tarde la ejecutiva de este sindicato. Mientras que Marcelino Camacho, secretario general de Comisiones, ha asegurado que no hay tensiones en el seno de la central sindical, Julián Ariza, secretario de Acción Institucional de Comisiones y principal promotor de esta reunión, pedía hoy que se discutieran los problemas internos del sindicato. Tras 4 horas de reunión, la Ejecutiva Extraordinaria de Comisiones Obreras ha aprobado esta tarde una resolución en la que se subraya que es de vital importancia centrar los debates y esfuerzos en potenciar el desarrollo sindical y organizativo de Comisiones Obreras. Cuando llega al Congreso de Comisiones Obreras del año 1987, en noviembre, don Marcelino Camacho considera que su etapa ya ha terminado y que él quiere dejar la Secretaría General para ocupar la presidencia, un cargo que habitualmente en las formaciones de izquierda suele tener carácter honorífico. A fin de cuentas, el señor Marcelino Camacho estaba emulando en comisiones lo que había hecho el Partido Comunista con la Pasionaria, que en ese momento era la presidenta. El señor Camacho propone a don Julián Ariza que le reemplace como secretario general, dado que es cofundador del sindicato, pero para ello tiene que romper con el partido del señor Carrillo. Una cosa que me da atención y que también me da atención a leer en prensa es que cuando don Marcelino Camacho decide retirarse, toda la prensa dice que va a ser usted el nuevo secretario general de Comisiones Obreras. Permítame, creo que ahora se podrá contar por qué declinó ser secretario general de Comisiones Obreras. Puedo contarlo aquí, a mí Marcelino me lo dijo, yo lo quiero dejar la Secretaría General, pasar a presidente. Más adelante insistió, ya en un tono más en el que me planteó que yo me desmarcara de mi identificación con Carrillo y su política. Yo le dije que no, que eso no lo iba a hacer, y entonces yo ni siquiera, yo cuando presenté 2 veces, presenté una lista distinta a la suya en 2 congresos, nunca yo no me presenté siquiera. El señor Ariza se niega
y al final la persona escogida para reemplazar a don Marcelino Camacho como secretario general es alguien de una nueva generación, don Antonio Gutiérrez. Lucharé donde se me diga, como se diga, pero yo estimo que en todo caso tiene que ser otra cosa que no la de secretario general. Estoy en comisiones, estoy con comisiones, viviré y moriré con comisiones cuando llegue la hora, que espero que sea lo más tarde. Lo más destacable es que tras esta ejecutiva confederal, Comisiones Obreras seguirá en la misma línea. A mí me parecía que había una gran ocasión para abordar todo lo que tenemos que cambiar en los sindicatos, aprovechando esta coyuntura que nos es favorable en el año 87, profundizar en la unidad de acción de los sindicatos, en la unidad de los trabajadores, pero sobre todo, yo lo resumiría en un lema, llegando mucho más el sindicato a los trabajadores, no esperar que los trabajadores vayan al sindicato, organizando más a los trabajadores, preocupándonos más en concreto de los problemas concretos que sufren los trabajadores en el centro de trabajo. Don Marcelino Camacho queda como presidente, un cargo honorífico, se integra en la dirección a los prosoviéticos, don Alfredo Clemente está entre los que apoya al señor Gutiérrez, y en cambio se excluye, se margina de todo poder a el sector carrillista, quedando don Julián Ariza fuera de la dirección del sindicato y con él todos los suyos. Porque al estar enfrentado a la posición que era mayoritaria en el sindicato, que era la que se identificaba con Camacho, a nosotros nos llamaban los carrillistas, y bueno, hubo una cierta purga de gente que se identificaba conmigo dentro de la propia organización. Bueno, el titular con el que el ABC sacó el Congreso tras elegir a Antonio Gutiérrez es: el cuarto Congreso condena a Ariza al silencio. Eso es que yo incluso estuve 4 años. Es historia, ¿eh? No me podían, digamos, dejar de lado, pero sin responsabilidades. Es decir, yo no tenía ninguna secretaría y estaba en la dirección. Es decir, un periodo muy difícil. Sería con don Antonio Gutiérrez como secretario general de Comisiones Obreras cuando el sindicato haría 2 huelgas generales contra el gobierno de don Felipe González. El presidente del gobierno no puede seguir diciendo lo mismo que decía ayer después de una huelga que ha sido un éxito sin precedentes en la historia reciente de este país. Sin embargo, hacer oposición contra el gobierno felipista a finales de los 80 no tenía demasiado problema en el sentido de que en ese momento la derecha, caudillada por el señor Fraga Iribarne, no era una alternativa a efectos reales electoralmente hablando. Sin embargo, a mediados de los 90 la situación había cambiado. El Partido Popular, liderado por don José María Aznar, tenía cada vez más poder y estaba en una operación de desgaste y erosión contra la persona de don Felipe González. Si los partidos y sindicatos a la izquierda del PSOE también trabajaban en la erosión y destrucción de la figura del líder del PSOE, don Felipe González, se estaban alineando consciente o inconscientemente con el Partido Popular. Fue entonces cuando se hablaba de la pinza. Don Antonio Gutiérrez era contrario a que el sindicato Comisiones Obreras apareciera dentro de la operación para destruir a don Felipe González. Pero en cambio el presidente, don Marcelino Camacho, sí está a favor de contribuir con esa campaña de destrucción de la figura del señor González, sin que le importara que eso supusiera aparecer alineado con la derecha. De hecho, en ese momento era muy habitual ver artículos de opinión de don Marcelino Camacho publicados en el diario derechista ABC que dirigía don Luis María Ansón. De la misma manera, el señor Camacho intervenía con frecuencia en la cadena COPE con argumentos muy similares a los que por aquella época lanzaba don Antonio Herrero desde aquella emisora. No era solo cosa de don Marcelino Camacho, al igual que él, otras figuras situadas a la izquierda del PSOE aparecían con mucha frecuencia en medios de comunicación derechistas para atacar al PSOE. Lo hacía el propio don Julio Anguita, lo hacía también el sindicalista don Justo Fernández y sobre todo el diputado de Izquierda Unida don Antonio Romero, que en aquella época era tertuliano fijo en la COPE. Cuando don José María Aznar lanzó aquel discurso de «Váyase, señor González» en el Congreso... «Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable». Al poco tiempo, don Marcelino Camacho repitió la misma idea con una tribuna en el diario ABC. Esto fue truncando cada vez más la relación entre don Marcelino Camacho y don Antonio Gutiérrez, pero al margen de las diferencias estratégicas también había un problema de fondo. Don Marcelino Camacho hacía constantes declaraciones en nombre de Comisiones Obreras sin contar con los órganos de Comisiones Obreras. Y el punto definitivo para la ruptura fue cuando don Antonio Gutiérrez fue consciente de que don Marcelino Camacho estaba en una operación apoyada por la dirección anguitista de Izquierda Unida
para reemplazar a don Antonio Gutiérrez como secretario general de Comisiones Obreras por don Agustín Moreno. No eres de la ponencia, compañero Agustín. En ese contexto se celebra el Congreso de Comisiones Obreras de 1996. En él, don Antonio Gutiérrez se enfrenta a la candidatura rival de don Agustín Moreno, al que derrotará. Pero lo mismo que digo que nos ha parecido bien la crítica al PP, quizá ha estado muy desequilibrada en relación al actual responsable del gobierno, al Partido Socialista, que concurre con otra de las fuerzas mayoritarias a las próximas elecciones. Pero hay una votación que es mucho más simbólica que la de elección de secretario general, que es la de elección del presidente, dado que en aquel Congreso don Antonio Gutiérrez, apoyado por sus lugartenientes, que son el señor José María Fidalgo y el señor Fernández Toxo, aprueba la supresión del cargo de presidente de Comisiones Obreras. Cabemos todos y todas, pero no es de recibo creerse que aquí solamente se puede estar con cargo. No tendríamos suficientes para todos y todas, así no se hacen las síntesis. ¿Qué cree que pasó entre Antonio Gutiérrez y Marcelino Camacho? Lo mismo quizá que entre Santiago Carrillo y Gerardo Iglesias. O sea, esto de que el sucesor que primero parece que es designado por... No, efectivamente, el que propone para secretario general, para sucederle, es Camacho a Antonio Gutiérrez. Que yo creo que Antonio Gutiérrez, más allá de lo que se puede decir, lo hizo bastante bien en su etapa de secretario general, lo creo así. Es decir, de alguna manera contribuye mucho a una cierta modernización del sindicato y de su imagen. Pero claro, Camacho quería dejar la Secretaría General, pero no quería dejar de mandar. Jamás se podrá decir que yo he respondido con una descalificación. Lo más duro que le he dicho, y como lo dije en el Consejo Confederal, lo he dicho también públicamente y lo reitero, y no creo que merme en absoluto esta coherencia respetuosa para con la figura de Marcelino Camacho, cuando dije que era capaz de respetarle a él más de lo que incluso por algunos comportamientos concretos parecía respetarse a sí mismo. Claro, se le nombra presidente, yo estaba metido en eso, claro, y yo veía que en las reuniones él como presidente intervenía y empezó a pugnar con, digamos, la orientación que de alguna manera encabezaba Antonio Gutiérrez. Entonces se quedaba cada vez más en minoría, pero esa pugna existía y entonces había una tensión en la dirección del sindicato entre lo que la mayoría de la dirección pensaba y lo que pensaba su presidente. Y él consideraba que él no era una figura decorativa y que él era el que tenía que de alguna manera dirigir las reuniones, era una concesión, repito. No. Entonces, claro, se llega a crear tal tensión en la cúpula del sindicato que al final se determina que en el Congreso se decide por la mayoría, por 600 y pico votos a favor y 300 y pico en contra, suprimir la figura de la presidencia del sindicato. Y eso es lo que pasó. Presidencia. Votos emitidos 994. Sí, 366. No, 571. Blancos, 9. Nulos, 3. Abstenciones, 45. Por tanto, resultando vacante la presidencia. El ejemplo que han dado es terrible. Es decir, quieren a toda costa eliminar los que tratan de defender el sindicalismo de clase y democrático e implantar, como decía yo ahí al final cuando he intervenido, pues un sindicalismo tipo socialdemócrata. La destitución del señor Camacho como presidente del sindicato fue aprobada por amplia mayoría. Primero porque la nueva generación estaba mayoritariamente con el señor don Antonio Gutiérrez. Pero es que también muchos de los veteranos sindicalistas de Comisiones Obreras que habían estado con el señor Camacho en la cárcel y en el proceso 2001 no compartían la estrategia del señor Camacho de su última etapa, ni que quisiera seguir controlando el sindicato como si fuera secretario general cuando había dejado la secretaría en el 87. Ese congreso se jugaba el que el sindicato de Comisiones Obreras pues, se adaptase de una manera eficaz a los problemas que hoy tienen los trabajadores, que son distintos a los de hace unos años y mucho más si la historia la volvemos para atrás 20 o 30 años. Cada Congreso de Comisiones Obreras ha sido un avance, nunca ha sido un retroceso. De ahí también que nosotros sigamos siendo el sindicato fuerte que fuimos hace 20 años cuando nos constituimos y que hoy realmente ha vuelto a demostrar, a pesar de esos matices y de esas
situaciones sentimentales en algunos casos. Es especialmente simbólico, viendo los comentarios de la época, que mientras que los medios de comunicación progresistas apoyan la destitución del señor Marcelino Camacho, son los medios de comunicación de la derecha, ABC, El Mundo y COPE, quienes más lamentan la destitución de don Marcelino Camacho y lo presentan como un triunfo del PSOE y un triunfo del señor Felipe González. Ni siquiera verá el resultado electoral como presidente de comisiones y así el felipismo habrá acabado con 3 históricos de la izquierda: Santiago Carrillo, Nicolás Redondo y Marcelino Camacho. Porque en el fondo de la pelea entre Camacho y Gutiérrez, o entre Moreno y Gutiérrez, subyace el acercamiento de comisiones al PSOE y la UGT. Un acercamiento propiciado por Gutiérrez al mismo ritmo que se aleja de Izquierda Unida del Partido Comunista. Un giro peligroso para comisiones con el argumento facilón de que viene la derecha a atacar como si González fuera la izquierda de verdad, haciendo bueno el dicho de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Don Antonio Gutiérrez dejaría el mando del sindicato Comisiones Obreras en el año 2000. Don Agustín Moreno vuelve a presentarse como candidato a la Secretaría General, apoyado por don Marcelino Camacho, y nuevamente es derrotado, esta vez por el señor Fidalgo, que se convierte en el nuevo secretario general del sindicato y que será uno de los líderes de la huelga general del año 2002 contra el gobierno Aznar. Luego llegará el Congreso de 2004, donde habrá hasta 3 candidaturas para el cargo de secretario general de Comisiones Obreras. Una, la candidatura del señor Fidalgo. El pluralismo no hay que aceptarlo, el pluralismo hay que utilizarlo. Y el pluralismo, que puede ser un abanico de opciones de 1 a 180 grados, no puede ser acogido siempre en un consenso los 180. Otra, nuevamente la de don Agustín Moreno. Fidalgo tiene que cumplir el mandato de este Congreso. Y el mandato de este Congreso es que la dirección de Comisiones Obreras está formada por 3 sectores, por 3 partes. Por algo, Comisiones Obreras tiene un sistema proporcional y no mayoritario a la hora de elegir su dirección. Sería hacer trampas pretender dirigir en exclusiva solo por un sector y marginar al 41% de la dirección y marginar a más de 400.000 afiliados. Y una tercera, la del señor don Rodolfo Benito, que en ese momento era uno de los líderes más históricos de Comisiones Obreras en Madrid. Está por un trabajo unitario en el futuro. Apuesta por trabajar con lealtad en esta organización, pero apuesta por arrinconar definitivamente esa tesis de que o estás conmigo o estás contra mí. Aunque luego la imagen del señor don Rodolfo Benito quedaría destrozada al descubrirse que durante el tiempo en el que el sindicato lo había colocado como consejero de Caja Madrid, había trincado dinero negro de las famosas tarjetas Black. Diciendo que yo he hecho gastos que no he realizado nunca. Yo no utilicé en ningún caso el término gastos de representación, utilicé el término gastos vinculados a mi actividad. No se enfada usted. No, yo no me enfado. Por favor. No me enfado, algunas veces enfatizo, ya, pero no me enfado. No enfade tanto. En el Congreso del año 2008, el señor Fidalgo volvería a ser candidato a la Secretaría General de Comisiones Obreras, pero esta vez sería derrotado por su antiguo número 2, el señor Fernández Toxo, que con el apoyo del sector duro y también de Izquierda Unida se hizo con la mayoría. Para dirigir el primer sindicato de este país se necesita transmitir a los trabajadores y a la seguridad compromiso. Y para transmitir compromiso hay que transmitir mensaje claro, previsibilidad y seguridad. Yo creo que es una candidatura muy fuerte y es la única que podría integrar. No podemos seguir dirigiendo el sindicato de la misma manera, con las mismas concepciones que hace 20 o 15 años, porque la realidad es hoy bien distinta. Necesitamos, por lo tanto, dotarnos de nuevos instrumentos. Diálogo. Comisiones Obreras tenía 6 consejeros en Caja Madrid que gastaron casi 800.000 euros con las tarjetas de empresa. El que fue secretario general del sindicato en Madrid, Rodolfo Benito, que es una de esas 6 personas que estaban en el Consejo de Administración de Caja Madrid, ha presentado su dimisión. Don Antonio Gutiérrez acabaría integrándose en el PSOE en la etapa del señor Rodríguez Zapatero, mientras que don Agustín Moreno acabaría integrándose en las listas de Sumar con doña Yolanda Díaz. Pero el que tuvo la evolución más original fue don José María Fidalgo, que aunque no ha figurado en ninguna lista electoral, ha aparecido social y mediáticamente cada vez más cerca del expresidente don José María Aznar del Partido Popular. Desde 2017, el líder de Comisiones Obreras es el sindicalista señor Unai Sordo,
que aunque también ha protagonizado batallas internas, han sido siempre de bastante menor relieve que las de la generación anterior. Es una decisión personal. Somos unas generaciones que hemos conocido pues un mundo del trabajo ya distinto, la realidad nueva de las empresas. Somos conscientes de la necesidad de reformular algunas de las formas de legitimidad, ¿no?, del sindicato en la sociedad moderna. No considero que los que han estado en posiciones encontradas sean enemigos. Y hay que ir a la creación de una sola central sindical, más allá de la unidad de acción, aunque ahora sea un poco en la inacción.